XHCSBO Radio Vida. El Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, bajo la producción de Radio Vida, presenta INSET con la comunidad. Formación, cultura, valores, educación. Estos y otros temas de interés para la comunidad serán tratados y debatidos por docentes y alumnos del plantel. INSET con la comunidad. Queda con ustedes la maestra Cecilia Soberano. Hola, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas de Radio Vida 105.1 FM. Gracias por escucharnos, a aquellas personas que van viajando a sus hogares, a su trabajo, ¿verdad?, en su automóvil, y que están haciendo sus actividades cotidianas en el hogar o en su oficina, ¿verdad?, obviamente, que nos acompañan y nos escuchan con este tema pues muy importante que vamos a tratar el día de hoy aquí en Radio Vida 105.1 FM. Recordarles que nos pueden encontrar en página web www.radiovida105.1.com o bien en Spotify, YouTube, Deezer. En todas estas plataformas se encuentran nuestros programas que ya hemos presentado anteriormente. Se encuentran ahí para que los consulte en cualquier momento. Igual este programa, el del día de hoy, titulado La inclusión en la educación, también se habrá grabado y se estará colocado en nuestras plataformas para que usted los pueda consultar en el momento que guste. Muchísimas gracias. Y bueno, también tenemos nuestros teléfonos de cabina, el 753-53-71701 y el número de WhatsApp para que nos envíe sus mensajes, sus preguntas, sus comentarios, lo que usted desee saber. 753-100-77-54. Recordarles que somos INSET con la comunidad. Programa que presenta el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, José María Morelos, plantel Guacamayas, y que bueno, tiene la finalidad de ofrecerles a todos nuestros radioescuchas pues orientaciones, información muy relevante sobre la educación, sobre arte, sobre cultura, en fin, temas muy amenos y de interés para toda la sociedad. Sí, agradecerles la presencia a nuestros invitados especiales del día de hoy. Nos acompaña la doctora María de Jesús Castro Vieira, quien estuvo con nosotros hace 8 días hablando de la cultura, pero el día de hoy pues vamos a hablar sobre la inclusión en la educación. La doctora María de Jesús Castro, pues ella es psicóloga educativa, tiene maestría en dificultades en el aprendizaje y su doctorado en educación, egresada orgullosamente del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Además es docente de nuestro instituto desde hace mucho tiempo, ya cuántos años, unos 20 años, ¿verdad? 21 años, así es. Y bueno, pues también tiene su centro psicopedagógico aparte para tratar a niños con algunas dificultades en el aprendizaje precisamente, ¿sí? Y bueno, pues es un orgullo contar con ella y que sea parte de nuestra plantilla docente y que bueno, contribuye pues en la formación profesional de nuestros psicólogos educativos allá en el INSET plantel Guacamayas. Sí, muchas gracias, doctora. No, gracias mi estimada Ceci por la invitación. Y aplausos para el INSET por este programa, que la verdad está yendo muy bien en popa este programa y me siento orgullosa de ser insediana. Muchas gracias. Y bueno, también nos acompaña el maestro y psicólogo Lorenzo Peña Velázquez. Él es psicólogo y criminólogo, ¿verdad? Tiene maestría en psicogenética, en psicología educativa vertiente psicogenética, egresado del INSET también, de nuestra maestría, y también es docente de nuestro instituto desde hace también unos 25, 27 años o 30 años, ¿no? Que ya
vamos a como 35 años, ¿verdad? Los que tenemos ya en esta región de Lázaro Cárdenas formando profesionales de la educación y bueno, es un placer, es un gusto tenerlos aquí a ustedes dos docentes de nuestro instituto que realmente pues contribuyen en gran medida en la formación de nuestros psicólogos educativos, ¿sí? Su experiencia, sus conocimientos amplios pues ayudan a nuestros jóvenes que también se desarrollen todo su potencial, ¿verdad? Y sus conocimientos puedan desempeñarlos de manera significativa. Pues muchísimas gracias por estar aquí nuevamente, maestro Peña. Pues gracias a ustedes, y qué gusto y qué honor pertenecer al Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, pero sobre todo en este espacio que esta Radio Vida nos brinda como institución y proyectarnos hacia la comunidad y ver la importancia que tiene la comunidad hacia los centros educativos. Antes se hablaba de que el conocimiento se generaba en el centro educativo. Hoy hay que pensar de manera diferente. Hoy es de la comunidad al centro, no del centro a la comunidad, porque es en la comunidad exactamente donde está el conocimiento. El panadero que sabe hacer el pan, que lo podemos llevar a los centros educativos para que enseñe a los niños a hacer pan. La artesana que sabe hacer sombreros, sabe hacer guaraches. Ese conocimiento está en la comunidad, no está en el centro. Y hoy precisamente vamos a hablar sobre la inclusión, pero de la inclusión del conocimiento de la comunidad al centro. Así es, maestro Peña. Exactamente, pues muchas gracias y bueno, saludos a nuestros estudiantes del IMCET Plantel Guacamayas, que bueno, cada 8 días nos escuchan ahí en el IMCET, también nuestros compañeros docentes, nuestros compañeros personal administrativo, nuestra directora, pues un saludo cordial desde aquí y desde Radio Vida 105.1 FM. Sí, gracias por el espacio a Radio Vida. Efectivamente, como lo dice el maestro Peña, ¿verdad? Este espacio que nos brindan para tener ese acercamiento con la comunidad a través de la radio. Sí, en ocasiones se ha pensado que la radio pues va a desaparecer porque ya las redes sociales es lo que nos invade, ¿verdad? Pero no es así, porque la radio sigue viva, tan viva que aquí estamos, ¿verdad? Aquí así estamos haciendo radio para la comunidad, precisamente. Y pues estamos muy contentos en el IMCET por tener este espacio, por las gestiones que hizo nuestra directora para que podamos tener este espacio y todos los que han contribuido para que esto se logre, este proyecto, ¿verdad? Y bueno, no solamente viendo pues por el bien del IMCET, sino de la comunidad, como bien lo dice usted. Vamos desde aquí, de este centro hacia la comunidad, ¿verdad? Así es. Pues muchísimas gracias. Y bueno, entonces hablando de la inclusión en la educación, ¿verdad? Quienes estamos dentro de la educación, en las aulas, nos encontramos con diferentes situaciones, ¿verdad? Llevamos una planeación, llevamos unas estrategias didácticas, pero nos encontramos en cada grupo situaciones diferentes, ¿verdad? Entonces yo me gustaría que nos dijeran qué es la educación inclusiva para ustedes. Doctora. Bueno, partir de este concepto, el término como tal, inclusión educativa, esto no es un concepto nuevo, es un concepto que ya tiene años, desde la ley de Salamanca, que fue este parteaguas en la inclusión educativa. Lo que ha venido variando son los nombres, en realidad, pero se refiere a lo mismo y va a lo mismo, pero el nombre es el que ha ido evolucionando, ¿no? Hablar de inclusión educativa en Lázaro Cárdenas, a mí me gustaría hablar un poquito de Lázaro Cárdenas. De manera general, la inclusión es ver las necesidades de los niños, del educando, del alumno, qué necesita y qué es lo que le oferta a la escuela, qué es lo que la escuela está promoviendo para, fíjate, el objetivo de la inclusión es proveer, dar y que el niño acceda a los planes y programas, al contenido curricular del grado y del grupo al que pertenece, sin dejar a un lado su propia necesidad. ¿Qué necesita el niño?
cuál es el desarrollo de habilidades y sobre todo cuál es el proceso que lleva el niño a entender que dentro de un aula, dentro de un grupo, cada niño lleva un proceso diferente y cada niño tiene una necesidad diferente y por lo tanto esa inclusión debe de ser adaptada al niño. Ajá. Muy bien, exactamente, sí. Tiene que recibir ese niño con características diferentes porque no todos aprenden igual, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar sobre qué tipos de problemas presentan los niños en las aulas regulares, ¿verdad? Porque la doctora María de Jesús también trabaja en USAER, ¿verdad? Así es, en educación especial. En educación especial, donde está en una escuela regular, pero atiende a niños con características pues especiales. Sí, maestro Peña. Pues es que el tema está tan hermoso que me da para pensar desde el punto central del ser humano. Reconocer que tenemos un cuerpo físico, materia, pero que este cuerpo físico pues no vive solo ni se mueve solo. Hay una energía que lo mueve. Desde el punto de vista religioso le llaman espíritu. La Biblia le dice Espíritu Santo. Pero vamos a llamarle vida para que no nos haga ruido. Ese cuerpo tiene vida. Y esa energía o esa vida se sube al cuerpo como si fuera un taxi y dice, llévame. Llévame por este mundo los años que tenga que vivir. Y ya está listo, ¿no? Ya se subió al taxi y empieza a vivir y a caminar por la vida. Pero tenemos otro elemento, el alma. Y el alma va a ser la que viva las experiencias de esta persona que ya está en este mundo. Pero el alma trae sus ayudantes, las emociones. Las emociones. Y entonces ahora sí, reconociendo que somos cuerpo, espíritu y alma y emociones, nos vamos a dar cuenta que cada sujeto es diferente. Así es. Completamente diferente. Muy diferentes. Pero habrá que pensar también y observar la naturaleza. No todos los árboles son iguales. No todos florean igual, ni dan las mismas frutas. Entonces, cuando hablamos de inclusión, habría que pensar ¿por qué inclusión? O sea, ¿por qué me tienes que incluir si yo soy diferente a ti? Pero soy un ser único. El detalle fue que regularmente la sociedad pone normas. Y entonces cuando hay normas, cuando te sales de la norma, dices no eres normal. Pero la pregunta es aquí, ¿quién es normal? Porque si yo soy moreno y tengo los pelos necios, pues me salgo de la norma de los chinos, ¿no? Pero ¿quién es el anormal? ¿O ellos o yo? Entonces, darnos cuenta primero que no hay anormalidad ni hay normalidad. Y que los niños o niñas que tienen características distintas. Distintas. No anormales, ¿eh? No, son diferentes. Ajá. Características distintas en el alma, por ejemplo, o en sus emociones, por ejemplo, o en su cuerpo, que no caminan igual que otros, o que no ven igual, o que no escuchan igual. Así es. Entonces, para mí, el punto de vista de la inclusión no debe existir. No debe existir en el sentido de que sea como un
principio básico de programas de gobierno o de atención especial, sino que habrá que pensar de diferente manera. Por ahí hay un autor que dice, no hay que cambiar los valores, hay que darle valor a los valores. Exactamente. Maestro, yo me voy a permitir, porque pues por eso estamos Adelante, aquí, claro es que una sí, en esta plática, mesa redonda, en es esta una charla. plática amena, Sí. una plática donde la idea es orientar a los radioescuchas. Ajá. Primero tendremos que partir de esto. El concepto de inclusión malamente se ha venido utilizando en la educación especial y malamente para cualquier persona que tiene una necesidad educativa especial. Y digo malamente porque ahora la nueva escuela mexicana, el enfoque que le da la nueva escuela mexicana a esta inclusión, tenemos que entender que la inclusión, absolutamente todos, en algún momento de nuestra vida necesitamos esa inclusión. Y la sí. inclusión no es exclusivamente para ninguna persona que tiene alguna característica diferente. La inclusión, yo tengo una forma de aprender, es mi forma de aprender, que es muy diferente a la forma como aprende Ceci. Sí. Entonces, posiblemente en mi aprendizaje, en mi proceso de aprendizaje, porque entender que la inclusión es un proceso de aprendizaje y desarrollo de habilidades. Entonces, en el proceso de cada uno de nosotros necesitamos una inclusión. Y si lo analizamos, cada uno de nosotros decimos, bueno, es que yo no soy bueno para bailar, y a lo mejor me ponen en los bailables. Yo Sí. necesito una inclusión ahí, yo necesito que me den un estilo de aprender diferente, o a lo mejor yo no soy bueno para bailar, pero a mí ponme a pintar. Entonces, si nosotros cantar. vemos la inclusión educativa desde un enfoque diferente, estaríamos entonces muy de acuerdo. No es señalar ni etiquetar a nadie, ni decir, es que tú tienes un trastorno neurológico, es que tú eres síndrome Down, es que tú tienes tal característica y entonces tú requieres a ti te vamos a apartar, entonces desde ahí andamos mal. Eso no es inclusión. Y lo otro, hay otro concepto que también está muy trillado y lo comparan y piensan que es lo mismo, la inclusión educativa y la integración educativa. Aquí hablamos, ¿verdad?, de dos cosas diferentes. Ajá. A lo mejor si pensamos en un enfoque de integración educativa, entonces sí podemos decir, ¿sabes qué? Entonces sí, a ti te doy esto y a ti te doy esto. Y entonces estamos señalando y estamos haciendo como etiquetando a los alumnos y a las personas, si lo vemos desde el punto de vista de integración educativa. Uh-huh. Así es, la diferencia, ¿verdad?, entre integración e inclusión. Así es. Sí, entonces, ¿consideran que es importante esa inclusión en la educación de estos? Pues, como bien lo dice el maestro Peña, no debería existir la inclusión, sino integrar a todos, ¿verdad? Integrarlos a todos sin tomar o sin ver esas diferencias que tiene cada uno de los estudiantes, de los alumnos, en la sociedad, de las personas, ¿verdad? Entonces, es importante esta inclusión educativa dentro del salón de clases. Bueno, hablamos de dentro del salón de clase ahora. Así es. ¿Verdad? Pues sí, porque, o sea, yo siempre observo la naturaleza y la hormiga tiene la capacidad de subirse a un árbol. Pero un perro no tiene la capacidad de subirse al árbol, un elefante, ¿no? Así es. Entonces, pues yo recuerdo allá por 1984, cuando me mandan a Ciudad Lázaro Cárdenas a trabajar con niños que pertenecían a educación especial, pero que eran los grupos integrados. No había escuelas de educación especial aquí en Lázaro. Uh-huh. Eran los grupos integrados. Y la característica de estos niños es que eran niños que no tenían acceso a la lectoescritura de manera normal, entre comillas normal, porque a mí no me gusta lo de normalidad y anormalidad. Anormal y normal. Y entonces, ¿qué sucedía con estos niños que tardaban 2 años, 3 años en primer año? Pues no podían aprender. ¿Y dónde estaban? Pues estaban dentro de las escuelas primarias, porque pues no había más.
Y entonces estos niños eran atendidos por un equipo de trabajo. La trabajadora social, el maestro de grupo, el psicólogo, la terapista de lenguaje. Y entonces estos niños los encontrábamos en las escuelas primarias. Los evaluábamos, formábamos grupos, que por cierto la evaluación era muy hermosa, porque los evaluábamos de tal manera que nosotros descubríamos qué nivel cognitivo tenía cada niño. Y ya con el nivel cognitivo los clasificábamos y formábamos grupos. Los grupos y aplicábamos, espero que nos estén escuchando nuestros estudiantes. Claro que sí, INSET. están atentos. Los clasificábamos y la clasificación que hacíamos era en base a la teoría de Jean Piaget. Y la formación de equipos que hacíamos era en base a la teoría de Vygotsky, de la zona de desarrollo próximo. Y entonces, pues todo bien bonito, ¿no? El trabajo del equipo. El trabajo de equipo. Pero cuando ya formábamos el equipo, íbamos con el director y le decíamos, pues ya tenemos a los alumnos clasificados, ya tenemos el maestro, ya tenemos todo. ¿En dónde vamos a trabajar? Es decir, ¿cuál era nuestro salón? Sí. Pues miren, no tenemos salón. Esta escuela no hay salones, pues mire, aquí abajo de la parota, porque aquí en Lázaro las parotas eran hermosas. Aquí abajo de la parota, todavía hay una que otra, ¿verdad? Aquí pueden trabajar, miren, aquí hay sombrita. O miren, tenemos aquí un cartoncito y tenemos aquí cerca de los baños. Pues esos niños, no tenían la atención que necesitaban en su momento, por lo menos un salón y una pizarra donde escribir, una banca, ni siquiera teníamos eso. Pero fíjense lo que decía la maestra, ¿no? O sea, es exclusión en ese momento, excluir al niño que necesita atención por su poco acceso a la lectoescritura. Había discriminación, ¿verdad? Sí. Había sí, inclusión. Sí. Pues nada de eso. No. Nada de eso. Y miren, yo, de tantos recuerdos que tengo, la secretaría nos mandaba formatos para las entrevistas. Y yo recuerdo que una vez, ahí voy con mi morralito a Buenos Aires, a la escuela de Buenos Aires. Y pues entrevisté a una señora y el formato decía, ¿cada cuándo come pollo? Y la señora me contesta, dijo, ay maestro, dijo, pues cuando nos enfermamos. Sí. Dejé de aplicar la entrevista a esa, yo, sí, oiga, sí. ¿cómo voy a seguir esta entrevista si las necesidades de alimentación, necesidades y existen todavía. Existen todavía. Así Por es. eso hablo de que no hay que hablar de normalidad y anormalidad. Sí, no existe. Aquí quiero retomar esta parte, la pregunta, porque es importante la inclusión educativa. Primero, entender, la inclusión educativa es el proceso y tiene que ir apegada a los planes y programas de estudio, ¿sí? Del grado del que va el chico. Entonces, imagínate qué es lo que estamos haciendo, y lo digo con mucho fundamento. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entender. Yo en mi escuela hacemos inclusión educativa y resulta que no es inclusión, que es integración. ¿Por qué? Porque sí te recibo al niño, sí lo tengo en el aula, pero nada más lo voy pasando de año sin que el niño tenga el aprendizaje que le corresponde, el desarrollo de habilidades que le corresponde, la atención que le corresponde y sobre todo la infraestructura de aula del centro que debe de tener para realizar una inclusión educativa como tal. Entonces, sumamente importante el que realicemos una inclusión educativa real, y como dice el maestro,
Yo sé que en las escuelas de gobierno, en las escuelas, en los colegios, hay muchas barreras, hay muchas todavía que hacer con respecto a la inclusión educativa. Estamos en pañales en Lázaro Cárdenas en cuanto a inclusión y estamos todavía en la idea de, yo incluyo porque pongo al niño en un bailable. Ya estoy incluyendo. Ajá. Yo incluyo porque tengo al niño en el aula. Sí, soy una escuela inclusiva, nos hacemos llamar, ¿no? Porque tengo al niño en el aula. Pero en realidad le estamos dando al niño lo que el niño necesita y estamos viendo en función del niño, pero también estamos viendo en función de los otros niños que están trabajando ahí. Esos dos parámetros se tienen que cubrir, lo que requiere el alumno con una necesidad educativa especial y lo que requieren los alumnos y la propia escuela en función de este alumno que estoy incluyendo. Entonces, la inclusión educativa va más allá de solo aceptar a un alumno en el aula, de solo el solo tenerlo y el solo irlo pasando. La inclusión educativa es una gama amplia de muchos factores que hay que trabajar y que estamos en pañales y que estamos en un proceso. Luego también se me viene a la mente algo, Ceci, esta parte que también estamos como en Lázaro Cárdenas, haciendo abuso y desabuso, digo yo, porque hablamos mucho de la maestra sombra. La maestra sombra en la inclusión educativa. ¿Qué es una maestra sombra aquí en Lázaro Cárdenas? Pues voy por la alumna del INSET, para decirle que sea la maestra sombra de tal niño y entender, la maestra sombra pues nada más es la que lo cuida, lo lleva al baño, a la hora del recreo está con él, lo atiende en sus necesidades y le apoya ahí en las actividades del aula, y esa es una maestra sombra. Entonces, aguas con eso. Efectivamente la maestra sombra es parte y es una área de la inclusión educativa. Pero no es así, esa no es la función de la maestra sombra. Y no es el trabajo real. Muy bien, entonces vamos a ir un pequeño corte y enseguida continuamos hablando de esa maestra sombra. Me parece interesante porque efectivamente continuamente nos piden, ¿verdad?, de diferentes escuelas, mamás que necesitan una maestra sombra para sus hijos. ¿Sí? Entonces después de este corte continuamos hablando de este tema. Gracias. Continuamos con nuestro programa IMSET con la comunidad. Gracias por seguirnos escuchando en Radio Vida 105.1 FM. Y bueno, seguimos hablando de la inclusión en la educación y estábamos comentando, ¿verdad?, sobre el maestro sombra. Sí, maestra Mari, coméntanos, ¿qué es el maestro sombra? ¿Cuáles son las funciones que debe realizar el maestro, maestra sombra de esos niños con características especiales? Porque sí, en el IMSET continuamente nos solicitan, ¿no?, estudiantes que funjan esa función como maestros sombras. ¿Qué preparación deben tener ellos? ¿Deben tener algún conocimiento? Coméntanos, por favor. La maestra sombra, a lo mejor es lo que tenemos y lo que se ha venido haciendo, ¿no? Es por lo general toman un estudiante que acompaña al alumno en el aula, dentro del aula, en todo su horario escolar, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ¿no? Y está en un acompañamiento personalizado, ¿no?, con el alumno dentro del aula. Pero en realidad la maestra sombra, su función es efectivamente acompañar al alumno, sí, en sus necesidades personales, pero acompañarlo en la planeación que lleva el maestro de grupo y hacer esas famosas adaptaciones razonables que antes eran las adecuaciones curriculares, que ahora se llaman adaptaciones razonables. Muy bien. Entonces, le toca que hacer esa adaptación, pero sí se tiene que ver que el alumno vaya aprendiendo en su proceso y a su forma, ¿sí?, esas adaptaciones, aunque el grupo vaya a un nivel. Por ejemplo, el grupo de segundo grado ya está sumando y restando, y a lo mejor Pepito no, pero Pepito tiene maestra sombra, y entonces esas adaptaciones a lo mejor con Pepito la maestra sombra tiene que empezar los números, que él conozca los números, pero va dentro del proceso de lo que lleva la planeación de la maestra. Esa es en realidad una maestra sombra. Maestra sombra, exactamente. Muy bien. Pues fíjate, maestro, adelante. Ceci, que cuando me puse a estudiar los modelos educativos en México,
me impactó mucho el modelo lancasteriano, de los primeros modelos que tuvimos en México. Sí. Y así, en síntesis, pues había un director, había un maestro principal y había los maestros, monitores, le llamaban monitores. El director capacitaba al maestro sobre los objetivos que se perseguían. El maestro capacitaba a los monitores y había una figura fuera del aula que era el que se encargaba de la conducta o del orden. Y entonces el maestro atendía hasta 100 alumnos. Y entonces el maestro daba su cátedra y los monitores se encargaban de ayudar o asistir a cada alumno que tenía dificultades en el aprendizaje o que iba más atrasadito. Sí, sí. Qué hermoso. Pero ojalá que en un salón de clase un maestro de los modernos de hoy que están luchando con la escuela nueva mexicana, que ni es nueva ni es mexicana, pero que tuvieran por lo menos 3 monitores. Pero si lo que se intenta es disminuir la plantilla de docentes capacitados, ¿verdad? No claro. sombras, no sombras, sino maestros capacitados en educación especial, sí. que sepan fisioterapia, que sepan nutrición, que sepan las patologías, que sepan los trastornos, cuestiones de sordera, cuestiones de ese tipo de lenguaje, que sepan. Sí, sí, sí. Entonces, oye, qué maravilla. Y que hubiera... Entonces realmente estaríamos en la inclusión de la educación. Sí, porque yo aquí entiendo esta cosa, mira. Como tenemos capacidades distintas, como decía yo, la hormiga sí se sube al palo, pero el elefante no. Pero ¿dónde te puedo incluir? Te puedo incluir en la socialización para que vivas una vida cotidiana normal como cualquier sujeto. Pero desde el punto de vista de aprendizaje, yo no te puedo incluir con los niños que acceden rápido al conocimiento. Sí puedo hacer un grupo y que te atiendan de manera especial para que te incluya dentro de una sociedad en todos los movimientos sociales. Desde donde puedas andar en una ciclopista o donde puedas subir un autobús con rampas y con todo lo que tenga que hacer una persona normal, entre comillas. Eso es, porque imagínate tú, un maestro que tenga 20 niños en un salón de clase, que tenga 3 niños con capacidades diferentes, y que uno se le retuerza y que el otro no pueda hablar y que el otro sea autista y que tenga un síndrome de Down. Pues si todos los niños, los demás, se van a asustar cuando el otro se esté acalambrando, ¿no? ¿Y qué va a hacer el maestro? ¿Qué va a hacer? La pregunta es, ¿qué va a hacer si el maestro en realidad no ha sido capacitado para eso? ¿Qué hace el maestro? Porque si luego en el aula regular se le puede presentar, ¿no? ¿Y qué hace el maestro en ese momento? Yo quiero decir, fíjate que pues a mí me gusta mucho estar observando y tengo años haciendo observaciones en grupos y demás. El maestro planea, hace su planeación. Y de esa planeación podemos decir que hay un rendimiento real, y un ideal. El ideal es que logres el 100% de objetivos, pero ¿el real cuál es? Cuando existen, por ejemplo, distractores, que lo mandan llamar a la dirección, que se fue al ISSSTE, que se enfermó el maestro, que le sacaron una muela, bueno. Hay muchos factores que pueden, la gráfica de evaluación lo pueden llevar hacia abajo, no hacia arriba. Entonces, en términos normales, ¿cuánto tiempo gasta el maestro en modificar las conductas de los niños? Que cállate, que párate, que siéntate, que mira, y todo ese tiempo
Es tiempo perdido. Es tiempo perdido Sí. porque no hace uso de ese tiempo para realmente trabajar el con conocimiento. Sí. Ahora imagínate con niños integrados dentro de un grupo. Se va a pasar más tiempo atendiendo a esos niños y abandonando A los los demás. contenidos. Para mí esa es una Sí, observación. a mí se me Una hace, realidad, a mí tal se me vez. hace un buen análisis, maestro Peña, porque efectivamente es la realidad, es lo que tenemos en las escuelas. O sea, el maestro que justamente se hace esa pregunta es ¿qué hago yo con el niño o con los niños que tienen trastornos del neurodesarrollo, que tienen una discapacidad, que están siendo incluidos en las escuelas? ¿Y qué hago yo que no tengo la especialidad, que no, mi perfil no es que no quiera, mi perfil no me da para atender a estos niños? Eso es efectivamente un análisis tremendo, pero yo creo que parte de esta respuesta es que, hablando específicamente de inclusión educativa, tiene que ver mucho con el Estado, tiene que ver mucho con esa dinámica pedagógica de los estados. Sí, hay estados, decía yo ahorita en un momento, como el estado de Nuevo León, que son punta en inclusión educativa. Está el estado, por ejemplo, acabo yo de llegar hace poquito de Chiapas, de Tuxtla. Tuxtla tiene en educación especial, incluso en las escuelas, una inclusión educativa tremenda y realmente efectúa la inclusión educativa como tiene que ser. Entonces, tiene que ver mucho con estas políticas, con estas formas de trabajo de cada uno de los estados, desde la Secretaría de Educación Pública para los maestros en las aulas, tiene que ver mucho con el contexto donde se debe de llevar la inclusión educativa y que muchas veces los maestros tienen las manos amarradas porque hay cosas que no se permiten, que no se pueden y que el mismo sistema te da para que esa inclusión educativa no se lleve a cabo. Sí, eso lo vivimos en Lázaro Cárdenas, tanto en educación especial como en los maestros de nivel primaria, preescolar, secundaria, donde pretendemos, se quiere hacer una inclusión y de repente el mismo sistema te dice no por esto, no por lo otro, no por aquello, y también el mismo sistema muchas veces te da para que el mismo maestro no pueda llevar a cabo, no pueda ejercer esta parte de trabajo de inclusión educativa. Sí, es complicado, ¿no? Esta parte, y más como bien dices, la política, ¿no? En ocasiones docentes que pues realmente no les interesa incluir a los niños, no les interesa que el niño aprenda realmente, ¿verdad? Entonces hacen a un lado todas ese tipo de acciones que pueden favorecer a un niño y cómo incluirlo. No se preparan, no les interesa prepararse, conocer, acercarse con los especialistas para que puedan ayudar a estos niños que tienen dentro del aula. Sí, entonces sí es bien importante también la actitud del docente. A mí me gustaría aquí, Ceci, invitarlos. Yo sé que nos escuchan muchos radioescuchas que son maestros y otros radioescuchas que son estudiantes, y entre ellos los estudiantes del INSET. Esta invitación, la nueva escuela mexicana, como dice el maestro, pues ya la tenemos aquí. Ya no, en ningún momento a nadie nos preguntó si la queríamos o no la queríamos. La nueva escuela mexicana ya está y es un hecho, y era algo que ya tenía años que yo recuerdo que escuchaban, y va a llegar un momento en que los alumnos van a estar incluidos en las escuelas regulares. Los alumnos con trastornos del neurodesarrollo, los alumnos con discapacidad van a estar incluidos. Va a llegar un momento, ya llegó el momento, ya los tenemos. Entonces la invitación es maestro de normalista, ¿sí? Maestro de preescolar, maestro de primaria, estudiante de una licenciatura. Aquí síguete preparando. Aquí tenemos que seguirnos preparando. Aquí no es, ya terminé la licenciatura, ya dicen ellos, ya terminé mi carrera. No, ya empezaste tu carrera, porque vas a perfilarte Así hacia dónde quieres ir en tu carrera. Donde te vas a enfrentar con todos esos retos. Exactamente. Y lo mismo, el maestro que está frente a grupo, tenemos un reto tremendo de la pandemia para acá. Es un reto tremendo. Tiro por viaje, los niños con déficit de atención en las aulas, tiro por viaje fíjate, estudiantes de secundaria con autismo nivel 1 que nadie detectó y que ahora están saliendo muchos chicos con este trastorno no vistos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un reto tremendo en las aulas en cuanto a inclusión educativa, y ya no es, pues yo no hago nada,
o simplemente hago que no hago y que pase el alumno y que lo sigan pasando. Sí. Aquí es que tenemos que ponernos las pilas para seguirnos preparando y para atender. Así es, para la atención, Para la atención a estos y chicos. sobre todo desarrollar nuestro trabajo al máximo por esa moral, ética y todo lo que va incluido en ese trabajo. Así es. Muy bien, doctora Fíjate, Ceci, que Mari. Sí. yo egresé en 1983 y el día de la clausura, terminando, pues nos fuimos a la comida tradicional de egresado, ¿no? Y en la mesa donde me tocó sentarme, una de mis compañeritas llevó a su esposo y empecé a platicar con él. Y le dije, ¿qué estudiaste? Dice, yo nada más estudié como técnico en dibujo, en un Cebetis. Dice, y me gustó mucho dibujar. Y entonces yo dibujaba monturas para niños y vendía a los joyeros, vendía mis Los diseños. Y dice, pero un día mi papá me dijo, oye, pues estás desperdiciando tu talento, hijo. No, pero me va bien, papá, dijo, vendo mis diseños. No, hijo, no, dijo. Mira, pues seguramente podían económicamente, ¿ah? Sí. Dijo, te voy a regalar 6 meses, un viaje de 6 meses. Te vas a ir a Japón, de ahí te brincas a Italia y de ahí te brincas a Canadá. Distribuye tu tiempo, el tiempo que quieras estar en esos países. Te vas de viaje a observar cómo se vive, cómo es su economía, cuál es su filosofía de vida, todo. ¿Sí? Se fue. Cuando regresó, ya no vendió sus modelos, puso un tallercito pequeño, un taller pequeño. ¿A quién contrató? Gente que no tenía una pierna, gente que no tenía un brazo, gente que no veía, gente que no oía, gente que no hablaba. ¿Y a quién puso en la caja? A un religioso que tenía su pensamiento, su moral de tal grado que no podía robar. Así es. Y entonces empezó a trabajar y a producir anillos. Y pegadito al taller puso una tienda de anillos como si fuera panadería. Tú llegabas, agarrabas una charolita y te daban unas tenacitas para agarrar las piecitas. Había piezas desde 5 pesos en aquel tiempo hasta de 500 o más dinero, caras. Pero nadie salía de ese lugar sin una joya. Y él se fue a repartir a nivel nacional su joyería. Un hombre de éxito. Pero aquí lo hermoso, porque de veras a mí me pareció algo hermosísimo, la integración. Exactamente. Integración e inclusión. Inclusión realmente. Inclusión real. Sí, porque en la sociedad también tenemos que integrar a estas personas e incluirlas. Y les hacía sus cumpleaños, lo querían tanto a su patrón. Era una cosa hermosa verlos trabajar. No discutían, pues con quién hablaban, si todos los que no podían hablar, otros, todo mundo feliz. Ahí para mí fue un ejemplo, y te estoy hablando de 1983. Sí. Realmente un trabajo hermoso. Lo que ahora? pasa, lo que pasa que justamente el concepto como tal de inclusión lleva, inicia o aterriza en el aula, en la escuela, pero su objetivo global es que estos alumnos y que todos los alumnos lleguen a una inclusión social, ¿sí? Y desde lo que tengan y como tengan y desde la situación que tengan, realmente lleven una vida funcional, ¿sí?
como todos, porque entender que la inclusión se basa en los derechos de las personas. Entonces, el derecho de la persona es la educación, el derecho de la persona es el trabajo, es la atención médica. Entonces, ese derecho no termina en, sí, ya preparé, ya hice una inclusión, ya trabajamos, sí, pero ¿dónde debe de verse y reflejarse en la sociedad? En la aceptación de contratación de personas. Tenemos, hablaba al principio maestro Peña de la parte filosófica, de la parte espiritual. La inclusión educativa tiene enfoques diferentes y aterrizamos en el enfoque legal. La inclusión educativa tiene un artículo legal y aterriza en que las empresas que contratan a personas con discapacidad o con trastornos del neurodesarrollo tienen un impuesto que les adicionan si contratan a personas con alguna discapacidad. Así es. Y sí hemos encontrado, ¿no? Yo he encontrado así cajeras en las tiendas grandes de aquí. Así es. Y no escuchan, o sea, te empiezan a hablar así como a señas, ¿verdad? Y ya entonces entiendes, ¿no? Uno que no conoce nada, es que no escucha, entonces, y te dice a señas y ya les vas entendiendo. Y qué bueno que las empresas tengan esa obligación de contratar a este tipo de personas con discapacidad, porque realmente tienen otra capacidad diferente. Sí, hablemos de esas capacidades diferentes en las que esta persona especial puede desenvolverse en la sociedad, puede desempeñar un trabajo, ¿verdad? Y qué bueno que exista esa obligación para las empresas. Sí, y el IMSET pues contribuye también en esta inclusión educativa. Desde que tenemos la licenciatura en educación especial, ¿verdad? Que nuevamente se va a ofertar en este ciclo escolar próximo, en el que vamos a formar profesionales de la educación en educación especial. Hace, ¿qué será? 20 años más o menos, en el año 2000 empezamos a tener esta carrera de educación especial y egresaron varias generaciones, recuerdo si 5 o 6 generaciones aproximadamente de esta licenciatura en educación especial, con alguna especialidad en audición y lenguaje, en deficiencia motriz, intelectual y demás. Y todos los egresados están dentro de USAER, dentro de las escuelas regulares, ejerciendo su carrera de licenciado en educación especial, atendiendo a este tipo de niños, ¿no? Y bueno, nuevamente nos ofrecen o nos dan la apertura de ofrecer esta carrera en este próximo ciclo escolar. Uh-huh. Esto significa que entonces pues van a tener las escuelas, van a incrementar, me imagino, las escuelas con este tipo de personas profesionales para atenderlos, sí, porque al abrir una carrera pues le vas a abrir campo de trabajo, ¿verdad? Y de esta manera pues el IMSET, la educación en el estado, contribuye a esa inclusión educativa. Además que también recordemos que tiene el coloquio de educación especial cada año donde se analizan estas problemáticas, sí, ¿verdad? Y que es parte de la función del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, del IMSET. Pues sí, el instituto es pionero en este asunto. Sí, así es. Y contrario a la idea de que mucha gente tiene de que los egresados del INSEP no encuentran trabajo, eso es falso completamente. El Instituto Michoacano tiene una fama enorme a nivel internacional. A nivel internacional, exactamente. Porque nosotros hemos tenido gente en diferentes estados, de diferentes partes de Estados Unidos, de Canadá, sí, de diferentes lugares que se han ido a trabajar. Pero exactamente el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, ¿cuántos egresados ha sacado en pedagogía? ¿Cuántos ha sacado en psicología educativa, sí, en comunicación educativa? Y bueno, hoy con la nueva, ahora sí que la apertura otra vez de los grupos de educación especial, pues Lázaro Cárdenas pues es el ganador porque hay muchos jóvenes, muchas jovencitas que quieren estudiar educación especial, que les gustaría atender niños con características distintas, y hoy es la oportunidad. Así es. Creo que vale la pena invitar a todos aquellos muchachos que están a punto de terminar la escuela preparatoria y que piensen en una carrera
de beneficio social. Así es, Trabajo hay. Trabajo hay bastante. Entonces, y bastante. pues aquí y está hay la donde oportunidad. prepararse también profesionalmente, ¿verdad? Y el IMSET les ofrece esta carrera de licenciatura en educación especial, sí, como otras, ¿no? Pedagogía, psicología, educación artística, inglés. Y bueno, pues este programa precisamente es para eso, para dar a conocer a la ciudadanía, ¿verdad? Todas las carreras, la oferta educativa que tenemos y que puedan ellos integrarse también a formarse con nosotros en el IMSET. Bien, pues hemos llegado a la parte final de nuestro programa, ¿sí? IMSET con la comunidad. De esta manera, pues hemos cumplido el día de hoy, 3 de mayo del 2024, ¿verdad? Gracias, doctora Mari, gracias maestro Peña por estar aquí en este día. Gracias a Radio Vida 105.1 FM, ¿sí? IMSET con la comunidad. IMSET, educar para leer el mundo. Muchas gracias. Gracias.